Y vamos a dar paso pues a María Emilia Casas, persona que conocemos, que seguimos, que leemos, puesto que para nosotros tiene una gran autoridad intelectual y yo diría también personal por su calidad humana. María Emilia es catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Complutense y presidenta emérita del Tribunal Constitucional. Ella nos va a dar la conferencia inicial y casi central, el derecho, nada más ni nada menos que el derecho del trabajo y la seguridad social ante la pandemia, certeza e incertidumbre. María Emilia, tienes la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos y seguro que nos abre la mente y nos aporta o compartes tu clarividencia en estos momentos. Muchísimas gracias, María Emilia. Pues muchísimas gracias a DIRELAB. Estoy encantada de participar en este 5º Congreso Anual. He participado en otros anteriores. Mi experiencia ha sido verdaderamente satisfactoria. Por eso agradezco de corazón esta nueva invitación para estar con vosotros. Agradezco las palabras de Manuel Pimentel, el saludo de Juan. En fin, muchas gracias a todos. Dispongo de muy poquito tiempo, perdonar que no sea tan expresiva en estas palabras iniciales y me adentro ya en el tema que me habéis encargado, que es el derecho del trabajo y de la seguridad social ante la pandemia, nada más y nada menos, y además añadir incertidumbres y certezas, ¿no? Creo que sería muy fácil decir que las incertidumbres son todas y las certezas escasas o ninguna. Pero ha sido una situación la que ha vivido el derecho del trabajo y de la seguridad social ante la pandemia de una gran incertidumbre. No obstante lo cual, yo sentaría como primera conclusión, y perdonen que lo haga en estos momentos tan iniciales, que el derecho del trabajo y de la seguridad social ha tenido un papel estratégico en la pandemia. Creo que algo de esto ha dicho también Manolo Pimentel, ¿no? La importancia de las relaciones laborales en todo momento, y creo que esta calamitosa situación, ¿no? Esta adversidad terrible que nunca pensábamos íbamos a vivir, ha producido esta situación sobre el derecho del trabajo y de la seguridad social. En una primera impresión, porque el trabajo se revalorizó de la noche a la mañana. Es decir, que el decreto de alarma, me referiré a experiencias de derecho comparado, pero el decreto de alarma, los efectos del decreto de alarma, que ya algunas comunidades autónomas habían iniciado toma de medidas restrictivas en la misma semana, unos días antes, el efecto del 14 de marzo, esa reducción drástica del trabajo, significó que todos valoráramos la importancia del trabajo. Es decir, que las hipótesis sobre las que veníamos trabajando del fin del trabajo humano, se comprobaron imposibles en aquellos momentos. Y la sociedad fue consciente de la necesidad del trabajo humano y notó la falta de ese trabajo humano. El Real Decreto declaratorio del estado de alarma suspendió actividades que podemos centrar virtualmente en todo el comercio minorista y en todas las actividades con contacto social, y declaró otros servicios esenciales. Y dentro de los servicios esenciales, como es notorio, el servicio de sanidad y sociosanitario. Y entonces se produjeron dos efectos: la desaparición del trabajo en grandes sectores de la actividad y el incremento del trabajo en otros sectores que eran esenciales para el vivir de la comunidad. He citado el sociosanitario, pero hay que añadir el sector de transporte, el sector de abastecimiento, los supermercados, actividades que estaban ocupados por lo que en toda Europa se ha llamado los trabajadores del último momento, los trabajadores del último kilómetro, los que podían repartir las comidas a domicilio de aquellas personas que no podían desplazarse. Los trabajadores de cuidado, y siendo el cuidado importantísimo tanto en los domicilios como en las residencias de mayores, que fue un drama, si da tiempo volveré a esta situación, y desde luego en los hospitales. Y estos trabajadores, algunos de mayor cualificación, como el personal médico y el personal sanitario, y otros de escasa cualificación, como los repartidores, se revalorizaron. Y la sociedad ha homenajeado este tipo de trabajo y ha descubierto la necesidad de que este tipo de trabajo se dignifique, y en consecuencia, pasada la pandemia, las sociedades, los gobiernos, los interlocutores sociales, quienes hacen opinión, se ocupen de la situación de estos trabajadores. El trabajo humano se revalorizó con carácter general dentro de una situación adversa.
Y la crisis puso de manifiesto el valor importantísimo de la empresa también. Fue una crisis de oferta y demanda. En consecuencia, el derecho del trabajo y de la seguridad social, que yo siempre he calificado de bilateral, nunca he compartido la visión del derecho del trabajo como unilateral, de defensa exclusiva de derechos de los trabajadores, sino de ambas partes, mostró esa condición bilateral más que nunca, que va a aparecer en todos los instrumentos que se han utilizado durante la pandemia. Yo quisiera decir también muy rápidamente y a grandes pinceladas que en esa situación primera dramática, recordaréis que el 10 de marzo estábamos celebrando, o algunos estábamos celebrando, el 40 aniversario del Estatuto de los Trabajadores, la gran norma de desarrollo constitucional en materia laboral y primera norma de desarrollo de la Constitución en materia laboral, el 40 aniversario, pues días después estábamos sin saber por dónde marcar cuál iba a ser, dentro de una gran incertidumbre sanitaria y socioeconómica, el destino ni del Estatuto de los Trabajadores ni del derecho del trabajo y de la seguridad social con carácter general. Pero la globalización tiene sus efectos y resultó que apareció una ley que yo he calificado de global o universal. Una ley que hicieron los estados nacionales. Las situaciones distintas de alarma, de dificultad, de crisis sanitaria en cada estado determinó que las técnicas que se utilizaran en el ámbito del derecho del trabajo y de la seguridad social fueran las mismas. De manera que hubo una coincidencia en las medidas, con diferencias técnicas, evidentemente, pero las instituciones utilizadas para hacer frente a la pandemia han sido las mismas en toda Europa y más allá de Europa, en el mundo. Han sido las mismas. Apareció una ley laboral universal que también puso en cuestión el hecho de que la ley laboral se limita por las fronteras y puso en cuestión el caso de la Unión en la convergencia de los sistemas laborales. Es cierto que esta convergencia se produjo naturalmente por los Estados miembros de la Unión, por cada Estado fuera de la Unión. Es decir, no fue dirigida ni por las grandes organizaciones internacionales, ni por la OIT, que no tiene capacidad de dirección, aunque abrió un observatorio acerca de las respuestas de cada Estado, ni siquiera por la Comisión de la Unión Europea, que en su comunicación del 15 de marzo ya dijo que apoyaría las reducciones de tiempo de trabajo y prestaciones de desempleo que ya venían aplicando en ese momento 17 Estados miembros. De manera que, haciendo un repaso acerca de las medidas puestas en funcionamiento al servicio de esa situación calamitosa y nunca conocida, esas medidas se utilizaron por los Estados miembros y coinciden en 3 bloques fundamentales. El teletrabajo en todos los países, lo que nosotros llamamos los ERTEs, los expedientes de regulación de empleo, que se llaman de manera distinta en el ordenamiento alemán, pero que es la misma técnica, el Kurzarbeit, en el ordenamiento francés, en el ordenamiento inglés, en el ordenamiento portugués, allá donde vayamos. Esta institución existe, por eso me gustará hacer alguna precisión terminológica sobre esta institución. Y el tercer bloque de medidas, las medidas de seguridad social. Y esto tiene también, tiene unos efectos dogmáticos, teóricos y prácticos de la mayor importancia, porque se puso de manifiesto la insuficiencia del derecho del trabajo para atender la pandemia y la necesidad de recurrir a un derecho que se ha vivido por los laboralistas como un derecho secundario respecto al derecho del trabajo, que es el derecho de la seguridad social. Y ambos, en la pandemia, en la emergencia, en el confinamiento, en la desescalada, en las nuevas restricciones y en el nuevo estado de alarma, han operado conjuntamente. Y han operado conjuntamente porque las primeras técnicas, las técnicas laborales, no cubrían todas las situaciones de necesidad. Y el derecho de la seguridad social, como voy a explicar muy rápidamente, es un derecho más universalista. Más universalista. La primera conclusión que de esta parte hemos de extraer en consecuencia es que el derecho del trabajo no llegaba a todos. Es decir, no obstante esa revalorización del trabajo a la que me he referido, ni en España ni en los demás países el derecho del trabajo cubría toda la necesidad de trabajar. Y en consecuencia hubo que recurrir a otros instrumentos para completar los espacios
en que el derecho del trabajo no llegaba, sin perjuicio de que el derecho del trabajo no pudiera llegar a espacios que naturalmente están ocupados por el derecho de la seguridad social, como es la situación de los mayores, de los jubilados, de las personas en residencia, etc. Yo creo que esto es importante, esta convergencia natural en este grupo de medidas: teletrabajo, mantenimiento del empleo y de la actividad a través de los expedientes de regulación de empleo y técnicas del derecho de la seguridad social. Bueno, todo esto se acompaña de un gran debate, todo es muy rápido, pero de un gran debate acerca de: ¿hemos superado las políticas neoliberales de la crisis de 2008-2009? ¿Estamos de nuevo ante el Estado intervencionista? Ha habido opiniones para todo. Y alguien ha dicho: qué buenas son las ideologías que resuelven estos problemas. Claro, de manera irónica, obviamente, ¿no? Porque hay que enfrentarse con estos problemas y analizar estos problemas. Pero se llegó a la conclusión de que las situaciones no eran blanco o negro, sino que evidentemente en una crisis humanitaria de este calibre las medidas eran medidas de un Estado intervencionista, del Estado democrático de derecho que consagra la Constitución española, pero que utilizaban técnicas que procedían de las denostadas políticas neoliberales de las décadas anteriores, y en concreto las técnicas de flexibilidad interna. Si analizamos los sucesivos, atropellados, rapidísimos, inseguros decretos leyes que se han sucedido entre nosotros, veremos la rúbrica continua de flexibilidad interna para el mantenimiento del empleo. Es cierto, y esto creo que debemos reconocerlo, que se han utilizado pues con una actitud distinta de los protagonistas: empresarios, trabajadores y estados. Quisiera señalar muy brevemente cómo se han comportado estas técnicas y cuál es el futuro de los efectos de la pandemia sobre el futuro del derecho del trabajo y de la seguridad social, tras esa revalorización tanto del trabajo como de sus instituciones reguladoras y esa singularidad de coincidencia de las mismas instituciones en todos los países y desde luego en los países de la Unión Europea, y esa coincidencia también en esa valoración de la vuelta de un orden público, de un Estado intervencionista que ha corregido técnicas de flexibilización, pero la utilización masiva también de técnicas de flexibilización. Muy brevemente, el teletrabajo. El teletrabajo tuvo un crecimiento de un 9% en las estimaciones más generosas del Banco de España, tomadas también por el Servicio de Estudios de la Unión General de Trabajadores. Otras estimaciones lo cifraban en un 7%. Podemos señalar sin riesgo de error que era un mecanismo marginal en el modo de trabajar español, pues tuvo un crecimiento superior a un 30%. En consecuencia, fue un colchón importantísimo para soportar la crisis. Permitió el mantenimiento de la actividad, con diferencias entre pymes y grandes empresas, en zonas rurales y zonas urbanas. Mujer, el dato del sexo, con competencias digitales, hombres con competencias digitales. En el sistema educativo, donde el teletrabajo fue obligatorio, algo diré del carácter forzoso del teletrabajo en el sector privado, si me da tiempo, pero hubo también una brecha digital importante según la dotación tecnológica de los hogares, número de hijos, para seguir la enseñanza. Pero no cabe duda que fue un elemento importantísimo y que en todos los países, el país que más creció en utilización del teletrabajo ha sido Finlandia, dentro de la Unión Europea, pero en todos los países ha dado un salto de calidad y de porcentaje numérico. Yo creo que esta frase hecha ha venido para quedarse, es algo con lo que tenemos que contar, y además en nuestro país esto está comprobado por el Real Decreto Ley 28/2020, producto del diálogo social, del acuerdo sobre el teletrabajo, algo diré también del diálogo social, que está ahora en tramitación parlamentaria para convertirse en ley.
una regulación distinta del trabajo a distancia de lo que fue el teletrabajo COVID del Real Decreto Ley 8/2020 impuesto. Voy a abrir aquí exclusivamente el debate, sin cerrarlo por razones de tiempo, con carácter obligatorio, en mi opinión, con carácter obligatorio dentro de términos de proporcionalidad, como no podía ser de otra manera, por el artículo 5 del Real Decreto Ley 8/2020. Bueno, sería muy interesante poder analizar ese carácter obligatorio preferente del teletrabajo. No estoy en condiciones para hacerlo por razones de tiempo. Sí quiero señalar que fue el reparto de sacrificios para atender a la crisis más llevadero o menos intenso. Los trabajadores conservaron sus retribuciones, pudo haber adaptaciones teniendo en cuenta los complementos salariales, pues si había un complemento de transportes, obviamente esto no existió, pero en algunas ocasiones se complementó pues determinados gastos del teletrabajo COVID para los trabajadores que lo realizaron. Para los empresarios mantuvieron sus condiciones como eran antes de la COVID. Quizás en los últimos momentos, ya en la desescalada, hubo un decremento de la productividad, que hay que comprobar este dato con exactitud, y el Estado aportó menos que en las prestaciones de desempleo, aunque puso en marcha un plan Acelera que todos conocen. Bueno, esta fue la primera institución. La segunda tuvo carácter preferente a los ERTES, porque se señaló que si se podía trabajar en teletrabajo no se podía acudir a mecanismos de regulación temporal de empleo. Lo que ocurre es que no hubo técnica para medir esa prioridad o esa preferencia del teletrabajo. Es decir, que los ERTE se aprobaron, los por fuerza mayor como se aprobaron, como todos saben, la mayor parte por silencio administrativo positivo, los por causas ETOP pues por acuerdo con los representantes de los trabajadores en la regulación aligerada o facilitada del Real Decreto Ley 8/2020, pero no hubo una técnica para que las administraciones laborales o los representantes de los trabajadores señalaran si el empleador había recurrido primero, como era su obligación, al teletrabajo y segundo a los ERTE, sino que se fue directamente a los ERTE sin necesidad de pasar por el teletrabajo, porque no había condiciones para medir esa sucesión de instituciones de otra manera. En cuanto a los ERTE, yo quisiera hacer esa aclaración terminológica y concluiré muy rápidamente, por razones de tiempo. Cuando se señala los ERTE van a desaparecer. Esto hay que precisarlo. Los ERTE COVID-19, pero no los ERTE, porque esa es una institución de flexibilidad interna o un expediente temporal de regulación de empleo que estaban en el ordenamiento español desde las reformas Zapatero, con una regulación parecida en la época de la crisis y en la reforma Rajoy del año 12. Incluso hay precedentes en las reformas del año 84 y en el año 92. Por tanto, esa es una institución estructural, no es una institución coyuntural. Cuestión distinta es que, digamos, ¿tienen que desaparecer? No tienen que desaparecer. En estos sectores se prorrogan tal porque estamos hablando de unos ERTEs extraordinarios, de una legislación excepcional extraordinaria, pero no de una institución que está en el ordenamiento, hasta el punto de que las empresas pudieron, otra cosa es que no lo hicieran, pero pudieron recurrir a los ERTEs COVID y a los ERTEs no COVID, a los que estaban regulados en el Estatuto de los Trabajadores. ¿Qué ventajas tenían los ERTEs COVID? Y este es el ERTE no estructural, coyuntural. Pues unas prestaciones de desempleo con reposición, que no agotan el tiempo de la prestación de desempleo, y las exenciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. Y dos técnicas de intervención de estado de bienestar, de orden público, no de flexibilidad, que es un compromiso de empleo. Esto es a cambio de un compromiso de empleo. Alemania no lo necesita, porque en un Kurzarbeit siempre está el compromiso del empleador de no despedir, porque la institución viene de la época de la República de Weimar, aunque tengan una regulación moderna, como es obvio. Y la descausalización de los despidos, que no la prohibición, a mí me parece que es un tecnicismo decir que los despidos se prohibieron, es la descausalización de los despidos por el Real Decreto Ley 9/2020. Estas técnicas son todas técnicas de excepción, técnicas coyunturales. Por último, el derecho de la seguridad social puso en marcha prestaciones por IT, por incapacidad temporal, primero por enfermedad común, como sabemos, luego por accidente de trabajo, luego por accidente de trabajo para el personal sanitario y sociosanitario, y el presupuesto
del SEPE para el 20 eran 2.000 y pico millones de euros. Creo que en este momento estamos en los 40.000 y pico millones de euros. No me da tiempo a hablar del reglamento SURE y cómo apoya la Comisión Europea, cómo apoya Europa estas medidas, que son medidas de mantenimiento del empleo en la medida de lo posible, como medidas excepcionales, medidas de coyuntura. Y luego la Seguridad Social además actuó en el trabajo, en la prestación de pérdida de actividad, y actuó en los colectivos vulnerables, servicio doméstico, en los trabajadores sin cotización, trabajadores que habían perdido sus contratos en periodo de prueba, trabajadores que igualmente perdieron el contrato con un compromiso firme de empleo, artistas en espectáculos públicos, etcétera. Bueno, yo quiero señalar con esto dos conclusiones y hablo del futuro, incertidumbres y certeza, en 5 minutos. Las conclusiones que quiero señalar es que este ha sido un derecho vertiginoso, de una enorme rapidez. Todos hemos caminado por un suelo inseguro, por un suelo deslizante, y ha sido un derecho excepcional. Por tanto, esto es muy importante. No ha sido un derecho reformador, salvo excepciones. Ha sido un derecho de adaptación, que esto llevaría mucho tiempo decirlo, ha utilizado las técnicas del decreto de alarma en los decretos leyes, que no son decretos de estado de alarma. Pero esto es un tema de fuentes del derecho, de técnica jurídica empleada, y esa técnica empleada es disponer de la ley sin derogar la ley, sin reformar la ley. Es decir, que los artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 8/2020 sobre expedientes, sobre ERTES, fuerza mayor y ETOP, no movieron el Estatuto de los Trabajadores. Son dos vías, usted puede venir por aquí o por allí. Lo que ocurre es que aquí hay exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social y las prestaciones de desempleo que no agotan, que no consumen el tiempo. En consecuencia, están incentivados y además hay técnicas de mantenimiento del empleo. Por tanto, es un derecho coyuntural, provisional, que se corrigió a sí mismo y que está llamado a desaparecer, salvo esas conversiones que ya hemos asistido a una de la regulación del teletrabajo en el Real Decreto Ley 28/2020. Veremos si algunas facilidades procedimentales, por ejemplo, de los expedientes de regulación de empleo, permanecen en la regulación definitiva superada la emergencia. Ahora están prorrogados hasta el 31 de enero de 2021. Bueno, quisiera señalar que todo este aparato normativo excepcional, numerosísimo, porque habría que añadir también las órdenes de las autoridades delegadas, todo lo que han hecho las comunidades autónomas, todo lo que están haciendo en este momento las comunidades autónomas, es un ordenamiento que no se puede explicar en el escaso tiempo de que dispongo, pero sí me gustaría sentar algunas conclusiones. La primera es que el derecho, el virus, el coronavirus, nos ofreció una instantánea, una foto fija de nuestro mercado de trabajo. Lo hizo en todos los países. Y por eso, prácticamente en todos los países con diferencias estructurales, porque nosotros tenemos la grave deficiencia estructural de la contratación temporal, arrojaron los mismos resultados y por eso se recurrió a las mismas técnicas. ¿Y cuál fue la foto fija? Que las técnicas que se pusieron en marcha protegieron a los trabajadores normalmente por tiempo indefinido, a partir de 40 años generalmente, y masculinos de nuevo. Esta es la foto fija del mercado de trabajo que dio el virus y sobre la que actuó la legislación. ¿A quién favoreció el teletrabajo? A los que podían trabajar porque ya estaban contratados, y normalmente a este tipo de trabajadores que he señalado, aquí con presencia de mujeres, que algo indicaré también. ¿A quién favoreció los expedientes de regulación de empleo? También a los contratos indefinidos. En los 15 primeros días de marzo, en los 15 segundos días de marzo hubo una gran destrucción de empleo. De cada 3 puestos de trabajo destruidos, 2 fueron contratos temporales. Por eso el Real Decreto Ley 9/2020 prorroga el tiempo de estos contratos temporales durante la emergencia y lo sitúa también en los ERTES, y además no exige periodo previo de cotización en los ERTES para que puedan entrar los trabajadores temporales. Lo que quiero señalar es que la tipicidad o la precariedad del mercado de trabajo no pudo ser atendida por el derecho del trabajo, que el derecho del trabajo siguió atendiendo al núcleo estable del mercado de trabajo, y ahí tuvo que entrar el derecho de la seguridad social en todos los países, en todos los países. Afectación, comparando la primera con la tercera EPA, de colectivos laborales. Los más afectados, mayor número de desempleo, los jóvenes hasta 24 años,
En segundo lugar, las mujeres, no las primeras, en segundo las mujeres. Y los terceros, los no cualificados. Y la incidencia de la contratación temporal en la afectación es decisiva, con una media en muchas ocasiones de contratos temporales de 6 días de duración. Esto algo nos tiene que hacer reflexionar hacia el futuro. Y concluyo. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pues creo que estamos en Europa, creo que hay que analizar los documentos que ha producido la Comisión, el esfuerzo que se ha hecho por primera vez de una cierta mutualización de la deuda, el plan de recuperación de la Comisión, el Next Generation, y ahí hay y las recomendaciones para España para 2020, y hay unas líneas que se marcan. Una es el atendimiento a las deficiencias estructurales, y en esas deficiencias estructurales está pues problemas de falta de formación, problemas de falta de políticas activas de empleo eficaces y, desde luego, el problema de la contratación temporal. Creo que ningún gobierno ha resuelto el problema de la segmentación del mercado de trabajo español, y que los contratos temporales y los contratados temporales han sido los grandes perdedores del derecho del trabajo de la pandemia. Y luego, hacia el futuro, la pandemia ha intensificado las líneas de transformación. Las líneas de transformación son 3, fundamentalmente, en toda Europa y en nuestro país. La digitalización. Creo que el teletrabajo nos ha enseñado la importancia de la digitalización, la necesidad de competencias digitales. Tenemos una fibra óptica, una cobertura de fibra óptica la mayor de Europa, pero seguimos teniendo unas brechas digitales importantes. La segunda es el cambio energético y, en consecuencia, las transformaciones del empleo en el cambio energético. Y la última es el envejecimiento de la población europea y, en concreto, de la española. Y aquí, fíjense, todos los analistas que yo he trabajado con intensidad la legislación de la COVID-19 insisten en que la atención a los mayores es decisiva. Creo que todos tenemos que entonar el duelo por todos los fallecidos en la COVID-19 y muy especialmente por los fallecidos en residencias. Tenemos que modificar el modelo, que no estaba preparado para atender estas situaciones de necesidad. Yo he leído cosas muy interesantes que ponen el corazón en la mano, de que una sociedad que abandona a sus mayores y los recluye en lugares donde no se les puede proteger les sitúa en una situación gravísima de riesgo. Creo que en toda Europa hay un debate importantísimo acerca de reconocer la dependencia como una contingencia protegida por los sistemas de seguridad social. Alemania la tiene como contingencia protegida por su sistema de seguridad social. Pero una de las conclusiones de la pandemia es, además de la necesidad de mirar de nuevo a la igualdad de género, que ha retrocedido. No puedo entretenerme ahora en cómo han funcionado los derechos de conciliación. Hasta Estados Unidos ha utilizado derechos de conciliación ante las necesidades excepcionales de cuidado familiar que se han producido en la pandemia. Pues en todos los países europeos, en todas las sociedades envejecidas, se ha llegado a la conclusión de que necesitamos una reforma en profundidad de los sistemas laborales y de seguridad social, que nos permita obtener lecciones extraídas de la pandemia, que no deje de atender a las líneas de transformación estructurales de los ordenamientos laborales, y fíjense, que asegure una mirada de los mayores hacia los jóvenes. No de los jóvenes hacia los mayores, que parece que la tenemos, sino de los mayores hacia esos jóvenes menores de 24 años con los que tenemos un compromiso de que puedan vivir con trabajo y con protección social. Sin presente no hay futuro, y no tenemos un presente actual en las relaciones laborales para los jóvenes satisfactorio. Creo que es una de las grandes lecciones de la pandemia, la solidaridad hacia los mayores y hacia los jóvenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Emilia, por tu espléndida intervención, que nos ha situado tanto desde el punto de vista histórico como jurídico, como prioridades de lo ocurrido, de ese mercado que hemos conocido, que ha saltado ante nuestros ojos por la virtualidad de lo inesperado, y desde luego por esa visión de futuro que nos apunta. Muchísimas gracias, María Emilia, siempre un placer, y la verdad que sube nuestro nivel. Muchísimas gracias de todo corazón y con gran admiración.